o recuerden, ¿sí? Porque bueno, por ustedes y porque bueno, seguramente si le van a preguntar algo de esto en el examen, van a hacer estas cosas, ¿sí? Pero bueno, también hay muchas fotos, que la idea es eso, que ustedes puedan ver, porque en dermatología básicamente es muy visual. Y muchas veces, como pasó en las vasculitis, las patologías, nosotros, digamos, todo lo que es colagenopatías, excepto algunas en particular que son exclusivamente de piel, también convertimos mucho con los reumatólogos. Y a veces el primer diagnóstico se hace desde la piel. Así que por eso es importante que recuerden las imágenes o que tengan varias imágenes como para poder pensarlo por lo menos y hacer un diagnóstico presuntivo y buscarlo. Bueno, vamos a ver tres, hay varias colagenopatías, no vamos a ver todas, vamos a ver tres. En general son enfermedades del tejido conectivo. Algunas tienen características comunes, van a ver que vamos a ver que muchas tienen características clínicas comunes y están solapadas, ¿sí? Y se da por distintos grados de alteraciones a nivel inmunológico. Vamos a ver estas tres: lupus, dermatomiositis y esclerodermia. El lupus es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria autoinmune, ¿sí? Que compromete el tejido conectivo. La etiología es multifactorial, ¿sí? Hay anticuerpos y complejos que se forman autoinmunes debido por una alteración inmunológica que se van depositando en los tejidos y en la piel, depende qué manifestación tengamos. Tiene un espectro clínico, como vamos a ver, bastante amplio y heterogéneo, con manifestaciones variadas, tanto sistémicas o en piel. ¿Hay factores que predisponen a esta enfermedad? Sí, ¿sí? Hay una predisposición genética, como ven en el slide. La radiación ultravioleta tiene mucho que ver como desencadenante también de esta enfermedad, ¿sí? La radiación, la exposición solar, por eso estos pacientes tienen que cuidarse. Uno, digamos, de los tratamientos, por así decirlo, es la protección, la fotoprotección es muy importante porque es uno de los desencadenantes. Hay a veces infecciones virales también que lo pueden desencadenar, fármacos, hay lupus inducidos por fármacos, ¿sí? Pacientes que comienzan un tratamiento con un fármaco, un antihipertensivo, y empiezan a tener manifestaciones de lupus, ¿sí? Por eso es importante el interrogatorio, porque en estos pacientes les sacás el fármaco y mejoran las lesiones. El embarazo, traumatismos, situaciones de estrés, ¿sí? Si uno interroga a los pacientes con estas patologías, con las conectivopatías, siempre si uno escarba un poquito va a encontrar algún factor desencadenante de tipo psicológico o estrés que hizo despertar, digamos, esta predisposición. En el lupus, la piel es un órgano muy importante. Fíjense que está afectado en general en el 70 al 85% de los casos. Y otra ventaja es que es muy visible, ¿sí? O sea, la piel la vemos, ¿sí? El riñón, el hígado, no lo vemos. La piel la vemos. Entonces es muy importante tener las imágenes presentes para poder pensarlo y poder buscarlo y diagnosticarlo. Podemos dividir a las lesiones del lupus, ¿sí? En específicas e inespecíficas. ¿Esto qué quiere decir? Específicas, que las vemos nada más que en el lupus, ¿sí? Y inespecíficas que se pueden ver en otras conectivopatías, ¿sí? Como en la esclerodermia, en la dermatomiositis, ¿sí? En el Sjögren. Y las vamos a dividir desde el punto de vista dermatológico, ¿sí? En tres grandes grupos. En el lupus eritematoso cutáneo agudo, en el lupus eritematoso cutáneo subagudo y el lupus eritematoso cutáneo crónico. En estos tres grandes grupos. Doctora, una compañera puso en el chat que recién se pudo conectar, que le estaba dando problemas la compu. Ok, María. Igual no se preocupen, después yo tomo lista al final de los que no me dieron el presente, a ver si están. Así después seguimos. Bien, digamos, si no, es como que perdemos el hilo, y yo no puedo ver el chat. Igual si tienen alguna pregunta, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Pero como el chat, viste, lo tengo acá, pero no lo estoy leyendo.
Bueno, lupus cutáneo agudo, vamos a ver. Nos deja ver. Bueno, ¿qué se caracteriza el lupus cutáneo agudo? ¿Escucharon hablar del rash en alas de mariposa? Sí, sí. Sí, o sea, bueno, algunos sí, algunos no, pero es bastante característico o patognomónico del lupus agudo. Cuando uno ve un rash en alas de mariposa, está pensando en un lupus sistémico, ¿sí? Después también podemos ver un exantema maculopapular. Ahora vamos a ver fotos de esto, ¿sí? Podemos ver erosiones en mucosas, ¿sí? En nariz, en labios, en el paladar, ¿sí? Es uno de los criterios del lupus sistémico. Alopecia difusa, fotosensibilidad, ¿sí? O sea, acuérdense que el sol del lupus es un enemigo. A diferencia de, por ejemplo, en la psoriasis, ¿el sol es enemigo o es un amigo? Amigo. Es un amigo. Es más, una de los tratamientos para la psoriasis es la fototerapia. Entonces, Sí, por eso hay patologías que ayudan, el sol ayuda, y otras patologías que el sol no ayuda. En este caso, en el lupus, acuérdense que es un enemigo, o sea, son muy fotosensibles y son desencadenantes de la enfermedad. Bueno, en lo que respecta a la inmunopatología, hay una dermatitis a nivel de la interfase entre la epidermis y la dermis, no hay hiperkeratosis y suele haber una atrofia a nivel histológico. Como ven acá, esta es una foto de un paciente con un rash en alas de mariposa. Este es bien característico. Ustedes piensen, en medicina siempre decimos, el paciente o lee el libro o no lo lee el libro. Cuando lo lee el libro viene con las lesiones características típicas que vemos en los libros. Muchas veces no es tan característico como los vemos en las fotos, como es en esta foto, que es un rash bien, fíjense, parece una mariposa. Un dato importante que ustedes, ¿a qué les hace acordar? Ustedes estuvieron viendo pacientes y seguramente vieron pacientes, a ver si tenemos otras fotos, por ejemplo, con las mejillas coloradas, la nariz colorada. ¿A qué les hace acordar en dermatología? La rosácea. A una rosácea, claro. Muchas veces vienen pacientes, pasan las dos cosas. Vienen pacientes tratados hace un tiempo, que empezaron con eritema malar, ¿sí? Y fueron tratados por rosácea, y resulta que a lo mejor el paciente, interrogándolo, a veces en el apuro de la consulta, vengo porque tengo colorada la cara, el paciente no les va a decir todo, ustedes tienen que buscar. Yo digo que el médico es como un investigador privado, tiene que empezar a buscar pistas para poder llegar a un diagnóstico. El paciente no les va a decir, me duelen las articulaciones, bajé de peso, estoy con astenia, y además me salió este eritema en la cara. No, le va a decir, tengo colorada la cara. Tal vez dice, estoy cansada porque tengo 5 chicos, ¿entendés? Entonces cuando ustedes ven un eritema en cara, uno siempre piensa en los diagnósticos más frecuentes. Lo más frecuente que es rosácea, ¿sí? Pero el lupus, después de ver esta clase, van a ver que tiene un grupo etario determinado, una característica para que ustedes les va a ayudar a diferenciar entre un eritema malario y una rosácea es el compromiso en general del surco nasolabial, ¿sí? Generalmente en el rash malar no está comprometido, ¿sí? En la rosácea generalmente es todo un eritema, van a ver telangiectasias, generalmente el paciente viene ya hace tiempo con esto, no hace un mes, sino hace años, que viene los flashing, que se pone colorado y se va. Esto suele ser un eritema persistente, ¿sí? En la zona malar, sin compromiso del surco nasolabial, en general, ¿sí? Y siempre fuerte así, profesora, porque incluso ahí parece que hay una crosta, un algo así. Claro, no, por eso les digo, si el paciente lee el libro, sí, viene con, fíjense que en esta foto tenemos bien, podemos hasta delimitar dónde empieza y dónde termina, pero no siempre es así, muchas veces es difuso. De todas formas, si ustedes tienen dudas, esto será una rosácea, ya
interrogan al paciente, tiene otra sintomatología, ¿sí? No se quedan nada más con las lesiones de piel, empiezan a interrogar, tiene otra sintomatología, tiene 40 años, da para... no está de más que pidan un ANA o un FAN, ¿sí? Es un estudio barato y por lo menos, digamos, es lo básico que se pide como para ver, bueno, este paciente no tendrá también alguna otra cosa y no simplemente una rosácea, porque encima la macana, en la rosácea, ¿se acuerdan que también empeora con el sol? Los pacientes que están con rosácea, si se exponen al sol, también se brotan más. Entonces, digamos, nosotros necesitamos no quedarnos nada más con las lesiones cutáneas, sino interrogar un poquito más al paciente y ver si tiene alguna sintomatología. Yo les estoy mostrando fotos, pero no siempre vienen así tan, digamos, de libro. A veces es algo mucho más sutil, ¿sí? Más difuso. Y por eso son esos, digamos, diagnósticos diferenciales que uno tiene que tener en la cabeza para poder llegar a un diagnóstico de certeza. Fíjense, esta paciente no es tan, digamos, no es tan delimitado como vimos antes. Fíjense que no tiene comprometido el surco nasolabial y tiene un eritema, pero esta paciente, también uno podría decir, bueno, esta paciente le agarró el sol, está con una rosácea, ¿sí? Pero si usted le interrogan, tienen otra sintomatología, además de su eritema facial, perdió de peso, está con astenia, ¿sí? ¿Recuerdan que dijimos que también pueden tener compromiso de la mucosa y semimucosa? Bueno, este es un paciente extremo, pero pueden tener ulceraciones en la semimucosa, puede tener úlceras en la zona del paladar. Entonces, con respecto al rash malar, tengan en cuenta que suele ser fugaz, no es como la rosácea que es crónico, que lo tiene hace años, ¿sí? Generalmente es desencadenado e inducido por la exposición al sol. En verano, obviamente, son pacientes que suelen de manifestarse más que nada en esta época, en época de verano. Es no cicatrizal, esto es importante que lo sepan, porque este rash no es que les va a dejar una cicatriz, ¿sí? A diferencia de otro lupus cutáneo que vamos a ver que sí deja cicatriz, ¿sí? Entonces, rash malar no deja cicatriz. Tener en cuenta que puede haber erosiones en mucosa y semimucosa, y acuérdense que suele respetar el surco nasolabial. También habíamos hablado de un rash maculopapuloso en el lupus agudo, ¿sí? ¿Qué les llama la atención esto? ¿Sí? Es un rash maculoso y papuloso. Si uno lo pudiera atacar, son todos como granitos que tiene el paciente. ¿En qué pueden pensar en esto? A ver si tenemos más. Miren, acá tenemos más fotos. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención en esta foto, en la distribución de las lesiones? ¿Se me durmieron? No, increíble que ella respeta pecho, respeta... Claro, fíjense que compromete la mayor parte de zonas fotoexpuestas. Fíjense, la B del escote, la cara, los brazos, el tronco donde tendría una remera estarían respetados, ¿sí? Viene a la consulta un paciente así, uno puede pensar, interrogarlo, porque puede ser una farmacodermia, o sea, no es que viene un paciente así y uno dice, esto es un lupus, ¿sí? No, está dentro de los diagnósticos presuntivos. Rash maculopapuloso generalizado puede ser una farmacodermia perfectamente, pero si ustedes observan un poco, cuando ven al paciente y dicen, sáquese la remera a ver hasta dónde se extiende, y ven que compromete zonas fotoexpuestas, fíjense la cara del paciente cómo cómo respeta el surco nasolabial, ¿sí? El eritema. Y zonas bien expuestas. Entonces, por lo menos tienen que pensar, uy, este paciente no tendrá algo más, no tendrá una colágenopatía, bueno, le pido un FAN, aunque sea, como para empezar a pensar. Este rash maculopapular puede comprometer las palmas. ¿Qué otra, de paso, repasamos, qué otra enfermedad de la piel y de que vieron puede comprometer palmas y plantas?
Sífilis. secundaria. Muy bien, sífilis. Piensen, palmas, plantas, tienen que pensar en sífilis, siempre. Hay mucha sífilis. Entonces, ¿esto puede ser una sífilis? Y sí, puede ser una sífilis. ¿Se acuerdan que la sífilis le dicen la gran simuladora? O sea, puede simular cualquier enfermedad en piel. Así que ustedes le dicen, a ver, muéstrame las palmas. El paciente, bueno, le piden un FAN y una BDRL a este paciente, ¿sí? 2 estudios baratos y, digamos, fáciles de solicitar y de conseguir en cualquier parte del país. Vayan a donde vayan. Entonces, rash maculopapuloso, compromete troncos, zonas expuestas y puede comprometer palmas y plantas. Alopecia difusa, ¿sí? También pacientes con alopecia difusa, o sea, vieron alopecia, ¿no? ¿En la clase? Sí. Y presencial me imagino que también vieron un montón de alopecia porque hay mucha caída de pelo. No sé si vieron que cuando el médico va, lo revisa al paciente, agarra un mechoncito de pelo y tira, eso para ver si tiene tracción positiva o tracción negativa. Generalmente estos pacientes, cuando uno se acerca y le hace el signo este de tracción, se queda con el mechón de pelo en la mano, o sea, es una alopecia difusa importante, ¿sí? También, dentro de los diagnósticos diferenciales, además de una alopecia difusa por anemia, o telógena por anemia, por problemas de tiroides, también tienen que pensar si interrogan y les llama la atención que hay algún otro signo o sintomatología, pensar en un lupus y pedir un FAM. Bueno, más fotos del rash maculopapuloso, fíjense que puede comprometer palmas y dorso de manos. Esto es un poco lo que hablamos. Distribución simétrica, amplia, compromiso de palmas y pies, y zonas fotoexpuestas, pensar en farmacodermia, otros diagnósticos diferenciales que pueden estar comprometiendo también, no nada más un lupus, ¿no?, al paciente. Entonces, el lupus agudo, las lesiones cutáneas de lupus agudo, con frecuencia, estos pacientes que vimos que tienen estas manifestaciones clínicas, reúnen criterios para lupus sistémico, pero a veces pueden presentarse, el paciente no viene y dice, tengo un lupus sistémico. Muchas veces empiezan a manifestar las lesiones y hay que seguirlo al paciente porque muchas veces empiezan a tener después otras manifestaciones que son de compromiso del pronóstico, por ejemplo, compromiso renal. Puede afectar a personas de todas las edades, incluso a los chicos, pero la edad, digamos, promedio, generalmente es sobre los 40 años, ¿sí? Entre 15 y 44 años, más o menos 40 años, es el mayor riesgo de presentar, y en mujeres, que en hombres. Los síntomas sistémicos que pueden acompañar esta sintomatología clínica dermatológica, generalmente el paciente está con astenia, puede tener episodios de fiebre, pérdida de peso, o sea, es una sintomatología aguda, ¿sí? Pueden tener compromiso articular, fíjense que es hasta el 95% de los pacientes, y si uno le palpa ganglios, puede tener adenopatías. Los datos de laboratorio a tener en cuenta es, generalmente, como esto tiene que ver con los complejos inmunes, que hay compromiso de complemento, hay consumo de complemento, va a estar el complemento bajo, C3, C4, CH50 total bajo, puede estar con anemia, plaquetopenia, leucopenia, y puede acompañarse de una anemia hemolítica autoinmune, y fundamental buscar la parte renal, pedir un sedimento, porque puede haber proteinuria y hematuria, y acuérdense que, bueno, el compromiso renal es lo que da el pronóstico del paciente. ¿Puede tener compromiso de otros órganos? Sí, puede tener compromiso de otros órganos, puede tener neumonitis, artritis, nefritis, ¿sí? Bueno, lo que vimos, anemia hemolítica, y hasta a veces compromiso neurológico, con síndromes psiquiátricos. Dentro del laboratorio, bueno, vuelvo a repetirles, porque para que se les fije, el ANA es un estudio muy sensible, pero poco específico, y barato. Nos sirve, como la BDRL, nos sirve para abrir la puerta y decir, bueno, a ver, este paciente tiene algo más, puede tener una colágenopatía. Entonces, el ANA siempre va, en general, casi siempre va a ser positivo, ¿sí? El anti-ADN también,
el anti-SM es poco sensible, pero muy específico. O sea, si yo pido un anti-SM y me da positivo, esto es un lupus, ¿sí? Después están los ENA, el anti-RO, el anti-ELA y el anti-RNP. El anticuerpo anti-RNP está vinculado con las enfermedades mixtas del tejido conectivo. O sea, si yo sospecho además que el paciente tiene, además de lupus, otra colagenopatía, puedo pedir un anti-RNP que me va a ayudar al diagnóstico. Pero para que lo fijen, lupus, si yo estoy pensando en un lupus sistémico, ANA positivo, anti-SM positivo. ¿Hasta ahí bien, chicos? Lupus cutáneo agudo. Después hacemos un mini resumen de esto. Sí. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a entrar un poquito en el lupus cutáneo subagudo y el crónico, que es el que más ven los dermatólogos exclusivamente, ¿sí? El lupus eritematoso cutáneo subagudo podemos dividirlo en dos manifestaciones clínicas a nivel de la piel, ¿sí? Lesiones psoriasiformes y lesiones anulares. Psoriasiformes parece una psoriasis, o sea, son placas eritematoescamosas, de patrón reticulado, ahora vamos a ver fotos, y anulares son como anillos, ¿sí? Anillos que tienen el borde marcado y descamación en el borde. Otra característica, igual que el lupus agudo, fotosensibilidad, tienen una alta fotosensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? La mayor parte de las lesiones se ven y se manifiestan en zonas fotoexpuestas. Otra cosa importante tener en cuenta es que suelen dejar, si dejan una cicatriz mínima. Yo tengo una paciente que venía, una señora más cerca de los 60, que venía hace años tratada por una alergia, también por lesiones en zonas expuestas, y resulta que la señora tenía un lupus eritematoso subagudo, ¿sí? Lo que le dejó, porque no se trató, porque estuvo con estas lesiones hace muchos años, le dejó lesiones hipopigmentadas. Ahora no se expone al sol, encima le encantaba el sol, se ponía al sol, entonces bueno, todo mal. Pero bueno, ella no habían llegado al diagnóstico, la trataban como una simple alergia, y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se brotaba siempre en verano. Ella se exponía al sol en verano y se brotaba en los brazos, estaba totalmente comprometida en brazos, en épocas de sol. Fíjense, lo mismo, ¿sí? Zonas expuestas, de aspecto psoriasiforme, cara externa de los brazos, en la zona de la espalda, acá, o sea, lesiones que ustedes vean, estas son las lesiones anulares. Fíjense bien que son como anillos, están bien delimitados los bordes. Son lesiones que aparecen en tronco, en miembros superiores generalmente, de bordes escamosos. Fíjese en la B del escote también, en la zona, en la cara externa de los brazos. Fíjense en la descamación que tienen. A ver, estos pacientes, yo no les digo que ustedes van a hacer un diagnóstico de lupus subagudo cuando vean estas lesiones, porque pueden pensar en otros tipos de lesiones dermatológicas, pero por lo menos lo tienen que pensar, ¿sí? Después de ver estas lesiones, de estas fotos, tienen que pensar en el lupus subagudo y solicitar los estudios básicos como para descartarlo. Un ANA, en los pacientes con subagudo, esto es importante que lo sepan y que lo recuerden, porque a lo mejor se los pueden preguntar. Lo importante, otro, digamos, signos para hacer diagnóstico del EXA, que es lupus agudo, es el RO. El anti-RO siempre es positivo en el 70% de los pacientes. Da generalmente positivo y nos ayuda a hacer el diagnóstico de lupus subagudo. Estos pacientes, ¿sí? El 50% de estos pacientes evolucionan al lupus subagudo, o sea, generalmente hay que seguirlos a los pacientes, seguirlos con laboratorios, seguirlos clínicamente, porque hay un alto porcentaje de estos pacientes de lupus subagudo que pueden virar con los años, o no, a un lupus sistémico. Solo un pequeño porcentaje manifiesta lesiones
severas de lupus sistémico, pero hay un 50% que evoluciona al lupus sistémico y hay que seguirlo. Bien, ¿alguna duda sobre el lupus subagudo? Chicos, ¿alguna duda? ¿Me No, escucharon? creo que no. No. Bueno. Leí que puede tener, lesiones en mucosas también puede ser, como en el otro. ¿El subagudo? Sí. No, el más característico de lesiones en mucosas es el agudo. ¿Es el agudo? ¿Sí? Ok. Sí. Pero el subagudo, lo que ustedes se tienen que acordar es lesiones psoriasiformes o anulares, ¿sí? De aspecto, psoriasiforme, anular y la fotosensibilidad, esas tres cosas. Y otra cosa importante es que si están pensando en siempre pedir el OCENA, que dentro del OCENA está el ROG generalmente es positivo en un alto porcentaje de los pacientes, ¿sí? Es como patognomónico del lupus agudo, el ROG positivo. Perfecto. Profesora, en cuanto a tiempo de evolución agudo y subagudo, ¿cambia un poco? ¿Cómo es? No, tiene que ver con, bueno, viste que les comenté, esta paciente, generalmente en el lupus sistémico suelen ser lesiones más agudas. El paciente refiere que viene hace un par de meses con esto, porque como tiene compromiso sistémico de otros órganos, no va a estar 1 año, 2 años con fiebre, astenia, o sea, va a consultar antes, ¿sí? Pero entonces ese agudo engloba meses, puede englobar meses. Exacto. Tipo. Lo que pasa es que, vos fíjate cuando lo dividimos acuérdense que estos son una clasificación a nivel dermatológico, agudo, subagudo y crónico. Este subagudo, esta paciente que yo les comenté, venía hace años con esto, ¿sí? O sea, venía hace años brotándose en el verano y no llegaban a hacer el diagnóstico. Nadie sospechó en un lupus, si no pensaban en cualquier otra cosa, menos en un lupus. Entonces, son lesiones que van y vienen. Como no tienen compromiso, no tienen gran compromiso sistémico, el paciente sobrevive con esto, porque es piel, ¿sí? Más que nada es por el tipo de lesión, no por el tiempo de evolución, pero en general, el agudo sí son lesiones de menos tiempo de evolución y sintomáticamente es muy agudo, ¿sí? O sea, no es que te va a venir nada más con el rash malar, es raro que un paciente te venga nada más con el rash malar y nada más, ¿sí? A menos que sea algo de reciente aparición. Generalmente te viene con dolores articulares, fiebre, astenia, o sea, son sintomatología más aguda. Y el último que sí vemos generalmente los dermatólogos, que no, digamos, los reumatólogos generalmente no lo ven, es el lupus crónico, ¿sí? Lupus cutáneo crónico. Este lupus cutáneo crónico, lo más frecuente que vemos es el discoide. Después hay otras formas de lupus cutáneo crónico, que es la paniculitis lúpica y el lupus túmido, pero el que quiero que ustedes recuerden es el lupus, dentro del lupus cutáneo crónico es el lupus discoide, que se manifiesta por estas lesiones en placa, ¿sí? Eritemato escamosas, fíjense que tiene una escama, y es importante también que recuerden, cuando yo digo importante que recuerden porque lo pueden preguntar y porque lo tienen que saber, es que en el lupus crónico, discoide crónico, sí deja cicatriz, ¿sí? Son lesiones que van a dejar cicatriz. Por eso es importante, no tanto por, digamos, el paciente no se va a morir de esto, no va a tener un pronóstico ni tiene compromiso de órganos, pero sí le va a dejar mucha morbilidad, o sea, porque deforma, o sea, les deja cicatriz. Yo tengo una paciente que tenía compromiso de prácticamente toda la cara, y después esas cicatrices no se van, y es una mujer, y bueno, entonces es importante de hacer el diagnóstico temprano, más que nada, no por la mortalidad, sino por la morbilidad, por las cicatrices que dejan de atrofia. Se llama, esta escama que tienen estas placas, se llaman enclavo de tapicero, ¿sí? O sea, ustedes pueden agarrar con la pinza y les duele, están como clavadas, son escamas como clavadas. Si uno intenta levantar estas escamitas, son escamas gruesas y están como clavadas en la piel, por eso se llaman enclavo de tapicero, ¿sí? Entonces,
Son placas eritematoescamosas que dejan atrofia residual. Pueden dejar lesiones de cicatriz con hiperpigmentación o hipopigmentación. Y cuando intentan sacar la lesión, suelen ser dolorosas al tacto o porque están como clavadas en la piel. Fíjense que solo un 5 o un 10% de estos pacientes progresa al lupus sistémico, ¿sí? Generalmente en la mayor parte de los pacientes queda localizado en la piel, pero hay un pequeño porcentaje que puede virar a un sistémico. ¿Cuándo puedo yo pensar que este paciente con lupus cutáneo crónico o discoide puede virar a un sistémico? Cuando tiene compromiso de pabellones auriculares, cuando es un lupus, como vamos a ver, de lesiones diseminadas, o sea, no nada más que aparecen en la cara o cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo puede estar comprometido, ¿y qué les dejaría en la cabeza si tiene este tipo de lesiones? Alopecia. Una alopecia cicatrizal, acuérdense, alopecia cicatrizal, o sea, les deja un pedacito de cuero cabelludo sin pelo, o sea, ese pelo no vuelve a crecer. Entonces, suele comprometer la piel de la cara y cuero cabelludo. Pero si ustedes ven que tiene lesiones en otras partes del cuerpo, brazos, tronco, tienen que pensar que este paciente, ojo, que tienen que seguirlo serológicamente, obviamente ustedes le van a pedir una rutina, un colagenograma, pero lo tienen que seguir en el tiempo, porque puede virar a un lupus sistémico. Bueno, esta foto no se ve tan bien, son lesiones eritematosas, no se ven tan, que puede dejar cicatrices hiperpigmentadas o hipopigmentadas, suelen comprometer la cara, de lesiones bien definidas, fíjense que son bien, uno puede marcar dónde empieza y dónde termina. Acá son lesiones con atrofia, o sea, estas lesiones ya son, fíjese, esto blanco, y si uno lo pudiera palpar, lo tendría el paciente acá, deja como un hundimiento, deja una atrofia en la piel, que queda así, o sea, queda cicatrizal. Lo mismo acá. Esta paciente, estas lesiones fueron biopsiadas y era un lupus discoide, ¿sí? No era un rash malar. Dejó una hipopigmentación residual, acá está evolucionada, pero en un principio eran escamosas. Fíjense acá, el compromiso de la mejilla, cuero cabelludo, como les dije, ¿sí? Son pacientes que empiezan con lesiones eritematoescamosas, con la escama en clavo de tapicero, y cuando uno le da el tratamiento, le da corticoides, ¿sí? Mejoran, pero dejan la alopecia cicatrizal. Perdón, vuelvo un cachito para atrás. Acuérdense, o les vuelvo a recalcar, que en el lupus agudo también había una alopecia, pero ¿se acuerdan que era una alopecia difusa? Que el pelo se vuelve a poblar, a diferencia de esta alopecia que es cicatrizal. Entonces, lupus agudo tenemos una alopecia difusa, que no es cicatrizal, y en el lupus crónico, discoide crónico, tenemos una alopecia como en parches, pero cicatrizal, no vuelve a crecer el pelo ahí. Cuando hay compromiso de diseminado, compromete los miembros superiores, tronco, acuérdense de siempre seguirlo al paciente porque puede virar a un lupus sistémico. Compromiso de cara anterior de tórax, compromiso puede tener un lupus discoide en mucosa, en semimucosa, también, que va a dejar cicatriz, va a dejar lesiones pigmentadas o hipopigmentadas. Y bueno, y les había mencionado, no es para que... ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Cuáles son las regiones que tiene que afectar para sospechar que hay compromiso sistémico? ¿Cuero cabelludo? No. ¿No? A ver, viene un paciente y vos le ves una placa en la cara, ¿sí? Tiene una placa eritematoescamosa de hace varios años de evolución, fue a un dermatólogo, le dio un poquito de corticoides, no mejoró, le fueron a otra, le apareció otra, dice, ¿esto no será un lupus discoide? Le haces una biopsia, te da lupus discoide. Perfecto. Le pedís un colagenograma. Siempre tenés que tener un colagenograma basal del paciente, ¿sí? Obviamente lo interrogás todo. Ahora, el colagenograma te viene perfecto, porque normalmente estos pacientes tienen un colagenograma normal.
¿Cuándo vos sospechás o lo tenés que seguir a este paciente? Cuando aparecen lesiones, compromiso de pabellones auriculares y compromiso de más allá de la cara y cuero cabelludo. Lo característico es verlo en cara y cuero cabelludo. Pero si vos lo ves que también tiene muchas lesiones, o tiene lesiones en tronco o en miembros, lo tenés que seguir una vez por año, le tenés que hacer un colágeno, ¿sí? Por lo menos pedirle un ANA al paciente. Sí. Y en mucosas también lo mismo, ¿no? No, en mucosas, a ver, siempre acordate, siempre le tenés que pedir un colágenograma. ¿Sí? Generalmente los pacientes cuando se brotan, ¿sí? Cuando están de vuelta con un brote agudo, yo le vuelvo a pedir todo, ¿sí? Pero estas lesiones en mucosas que vimos, ¿sí? Es para que vean que el lupus crónico también puede comprometer mucosas. No es lo más característico, ¿sí? Lo más característico es lo que vimos en el agudo, que son ulceraciones en paladar, en labios y semimucosas, ¿sí? Pero el lupus crónico también puede comprometer los labios, no el paladar, ¿sí? No adentro de la boca, sino semimucosas, ¿sí? Pero ustedes no se queden con eso, quédense con lo otro, con estas lesiones, ¿sí? Con estas Profesor, placas. ¿Cómo? profesora, estoy muy engañada, o sí se puede al principio confundir con una psoriasis. Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Vos ves un paciente, es más, a veces vienen tratados como psoriasis. Ah, usted tiene una psoriasis. Pero ¿qué te hace pensar que esto puede ser un lupus discoide? La alopecia, Cicatrizal, exacto. La exacto. alopecia cicatrizal. En una psoriasis vos tenés estas placas escamosas. ¿Se acuerdan que cuando vieron psoriasis, que ustedes la escama, le dijo la doctora, me imagino que le dijo la doctora Ya que se cuando rasca. dejaba el rocío sangrante, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, la diferencia con esta escama es que les duele. El paciente, ustedes le quieren sacar la escamita y dice, doctora, no me saque nada, que me está doliendo porque está clavada. Acuérdense, en clavo de tapicero, Ah, ¿sí? Entonces, paciente que viene tratado y lo que ustedes, digamos, les hace prender la lamparita es que deja un parche de cuero cabelludo sin pelo. La psoriasis puedes tener una escama terrible, pero no te deja sin pelo, o sea, el pelo vuelve a crecer. En estos pacientes tienen parches, ¿sí? De alopecia cicatrizal. Entonces, la diferencia con una psoriasis es eso, la evolución, ¿sí? Y vos es raro que la psoriasis comprometa la cara, es raro, ¿sí? Si vos ves que el paciente tiene estas lesiones en cuero, eritemato escamosa en cuero cabelludo, tiene lesiones en codo, en rodillas, en zona lumbar, le haces el rocío sangrante, bueno, 1 más 1 es 2. Ahora, si ves que este paciente tiene en cuero cabelludo estas lesiones eritemato escamosas, en algún sector tiene falta de pelo, tiene una manchita, como vimos antes, en la cara, es decir, ¿esto no tendrá un lupus discoide? ¿No está respondiendo? Bueno, le hago una biopsia, ¿sí? La psoriasis no es que nunca haces una biopsia. A veces si tenés sospecha de otra patología, le haces una biopsia y te va a súper ayudar, porque la biopsia acá te ayuda un montón. Pero está bien pensado si pensaste en un momento en una psoriasis, pero acordate esto de la alopecia cicatrizal. Y bien, y nada más para que sepan y para que vean fotos, este lupus crónico puede comprometer el tejido subcutáneo, o sea, el tejido graso, ¿sí? Y dar una paniculitis lúpica. Y deja también un hundimiento, una atrofia en la piel muy importante. Esto es en el brazo, pero a veces se puede dar en la cara. Entonces, para resumir un poco, dentro del lupus cutáneo tenemos tres manifestaciones clínicas. El lupus cutáneo crónico, ¿sí? Que son manifestaciones cutáneas generalmente sin compromiso de otros órganos, que tiene una alta morbilidad. ¿Por qué? Porque deja cicatriz, te deja desfiguramiento, ¿sí? Entonces hay que diagnosticarlo rápido para poder tratarlo, para que el paciente no quede con las cicatrices en cuero cabelludo o en cara, ¿sí? El lupus subagudo sería
un estado intermedio donde el 50% puede desarrollar, irse a un lupus sistémico, ¿sí? Con compromiso de piel y mucha fotosensibilidad, lesiones psoriasiformes y anulares, y por último tenemos el lupus agudo, que generalmente va de la mano de un lupus sistémico, o sea, con compromiso de otros órganos, con lesiones más agudas, es el rash malar, el rash eritemato-papuloso, ¿sí? Y también la fotosensibilidad. Es todo un espectro de la misma entidad. Lupus cutáneo crónico, lupus subagudo y lupus agudo. Entonces, cutáneo, siempre o casi siempre, rara vez sistémico, casi siempre es cutáneo, rara vez sistémico. El LEXA son lesiones cutáneas subagudas, transitorias, generalmente si va a sistémico en el 50% de los casos, es una enfermedad leve, y el agudo, generalmente es bien agudo, es fugaz, y siempre compromiso sistémico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ustedes como futuros médicos? ¿Sí? Estos subgrupos tienen generalmente identidad clínica laboratorial e histológica característica, ¿sí? Pero son entidades que se interrelacionan. ¿Qué quiere decir? Acá la venimos a complicar. Que la lesión de discoide que vimos puede a veces estar en un lupus sistémico. O sea, un paciente que viene con un rash malar, con astenia, sinovitis, nefritis, puede tener en algún lado alguna lesión de lupus discoide, ¿sí? Por eso al paciente hay que revisarlo todo, no es que me quedo con lo que dice nada más, hay que intentar de revisarlo todo. Los pacientes con LEXA reúnen criterios de lupus sistémico en el 50% de los casos, como hablamos, y el lupus crónico puede evolucionar a un LES en un 5 o 10% de los casos, como dijimos, ¿sí? Como ven en esta foto, ¿sí? Fíjense que el lupus sistémico, podemos tener lesiones de lupus subagudo, de lupus sistémico, bueno, estos son otros, pero muy poquitas veces de lupus crónico. Perdón, lupus agudo siempre, lupus subagudo, y muy poquitas veces de lupus crónico, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Sí, perdón. ¿Entendieron más o menos las para tres? entender. En el lupus subagudo, entonces, y en el agudo es donde se puede ver más relacionado a un compromiso sistémico. Exacto, puede evolucionar. En el agudo, siempre, te diría en el 100% de los casos. En el subagudo, por ejemplo, mi paciente nunca hizo compromiso sistémico, y yo la vengo siguiendo todos los años, pero hay un 50% de los pacientes que más que evolucionan. casi nada, un 5%. Y el crónico un 5%, ¿sí? Ok. Y después hay otras que las vamos a nombrar, que son lesiones inespecíficas que pueden aparecer en otras colagenopatías. Pueden aparecer en la esclerodermia, en la dermatomiositis, ¿sí? Que las vamos a ver en más detalle después, que es el síndrome de Raynaud, tromboflebitis, telangiectasias, como ven, periunguiales. ¿Se acuerdan la urticaria vasculitis que vimos el otro día? ¿Sí? Paciente con urticaria vasculitis hay que pensar en un lupus y pedirle colagenograma. Bueno, acá ven las lesiones de vasculitis, lesiones purpúricas palpables, un livedo reticular, ¿sí? Que parece como un reticulado en las piernas. No se asusten porque hay mucha gente que tiene esto y yo decir, uy, tengo un lupus. Pero no, generalmente es algo agudo, que no es que lo tenés de toda la vida, ¿sí? Y suele aparecer en los miembros inferiores y bien marcado. Bueno, este es el video que vimos, calcinosis cutánea, que vamos a ver después en esclerodermia, fotosensibilidad, bueno, la alopecia, esas después las vamos a ver más específicas en otras entidades. Bueno, hasta ahí lupus. ¿Vamos bien con lupus? Sí, sí. Bárbaro. Pregunta, Sí. lupus es lo más tomado, ¿no? Claramente. ¿O se Sí, toman las otras? lupus y lupus crónico, ¿viste? Lupus discoide. Después Sí. vamos a ver morfea, que también esclerodermia,
dermatomiositis, no creo que les pidan mucho, pero lupus crónico sí, lupus subagudo, esto que les dije del RO, ¿sí? Sí. Las cosas, esto que les fui nombrando. Dermatomiositis también es importante que lo vean ustedes como futuros médicos porque se ve y también esto sí es bien de la mano con el reumatólogo, porque justamente lo dice la palabra, dermatomiositis, dermato, piel, miositis, compromiso muscular, o sea, tiene esas dos grandes aristas. También es una pregunta nada que ver, perdón que te interrumpa. ¿Nos puede enviar la diapo? Sí, yo después les mando la diapositiva. Gracias. Sí, no hay problema. Como la de vasculitis, ¿le llegó la de vasculitis, no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, dermatomiositis. Enfermedad también autoinmune, sistémica, con miopatía inflamatoria, ¿sí? Idiopática, de curso, generalmente es curso subagudo, ¿sí? Pero puede ser agudo, más que crónico. Suele afectar los músculos proximales, ahora vamos a ver. Suele ser simétrica, o sea, no es que me agarró tendinitis en el manguito rotador, sino que suele ser en ambos hombros. Y lo otro es que puede tener compromiso sistémico del pulmón, corazón y articulaciones. Más frecuente en mujeres, generalmente entre los 50 y 70 años, ¿sí? Y esta es la clasificación. La de ustedes, digamos, puede afectar al adulto, a la infancia, puede estar asociado con neoplasias, puede ser un síndrome de superposición con otras colagenopatías o amiopática. Una palabra de la amiopática, ¿esto qué quiere decir? Que puede tener compromiso de piel sin compromiso muscular, ¿sí? Esto a lo mejor se lo pueden tomar, hay también manifestaciones de dermatomiositis que son patognomónicas, o sea que las encontramos en esta entidad nada más, que son las pápulas de Gottron o signo de Gottron, que son, fíjense, estos granitos como si fueran estas papulitas que se dan en las zonas de unión metacarpofalángicas, ¿sí? En los nudillos, y puede haber a veces un poquito de descamación. Se da generalmente en gran parte de los pacientes con dermatomiositis, o sea, ustedes le piden ver las manos a los pacientes, a veces es muy, como muy, ustedes dicen, pero esto lo veo en qué sé yo, en un eczema de contacto, pero bueno, en piel muchas veces parece todo lo mismo, pero no es lo mismo, es lo que te hace un poco de ver tanto. Fíjense que el compromiso es bien en nudillos y en las zonas interfalángicas, ¿sí? Acá también a veces puede extenderse un poquito más, se puede ulcerar, puede extenderse también a rodillas y codos, suele ser simétrica, suele afectar los dos. Fíjense que bien en las zonas de articulación interfalángica y metacarpofalángica, ¿sí? Cuando viene un paciente así y les dice además, me cuesta peinarme, o sea, levantar los brazos, subir escaleras, bueno, digan, este paciente no tendrá una dermatomiositis. Fíjense acá hay más fotos de esto, ¿sí? Las zonas que mencionamos, acá, esto es más sutil, ¿sí? A veces ya le digo, el paciente no lee el libro y viene con algo más sutil, pero si a esto le sumamos debilidad muscular, bueno, pueden pensar en una dermatomiositis, compromiso del codo, además de las manos, porque si viene con esto solo, yo tampoco hago el diagnóstico de un signo de Gottron, ¿sí? Pero esto más las manos y más, como es, debilidad muscular proximal, piensen en una dermatomiositis, ¿sí? Puede acompañarse también es algo bastante característico, mucho prurito en cuero cabelludo y eritema en cuero cabelludo. Lesiones que son, acuérdense, características, pero no patognomónicas de esta entidad, es el eritema en heliotropo, que lo vamos a ver acá. Esto es bastante también característico de ver. Pacientes que vienen con un eritema, generalmente es eritemato violáceo a nivel de los párpados. Esta paciente además tiene compromiso de la cara y de la B del escote. Pero fíjense bien el compromiso de los párpados.
y a veces se edematiza un poco. Fíjense acá tenemos más fotos, pacientes que vienen con este eritema, ¿sí? Ojo que el paciente viene con este eritema y dice, bueno, esto es un eczema de contacto. Acuérdense de ver todo el paciente. Y entra a la consulta este paciente con este eritema y edema a nivel de los párpados, ¿qué van a hacer ustedes? A ver, muéstreme las manos, señor. Fíjense las manos. Acuérdense que estos pacientes vienen con un 70% de compromiso de las manos. Y le interrogan, le dicen, ¿usted cómo anda? ¿Se puede subir bien? No, estoy cansado, me cuesta subir las escaleras, ¿sí? Entonces ahí piensan, bueno, esto no será una dermatomiositis. Acá lo mismo, compromiso ocular, telangiectasias periunguiales, pueden ver estos derrames a nivel de la zona periunguial, pero esto puede ser también asociado a otras colagenopatías. Acuérdense que es característico, no patognomónico. Eritema en la B del escote y en el dorso también se puede ver. Y son pacientes con mucha fotosensibilidad. Puede haber poiquilodermia, ahora vamos a ver una foto, calcinosis, fenómeno de Raynaud, reticular, o sea, estas manifestaciones pueden aparecer en otros pacientes también con otras colagenopatías. ¿Qué es la poiquilodermia? Es esto que vemos acá, lesiones hiperpigmentadas con atrofia. Fíjense, el eritema en heliotropo de esta paciente, hiperpigmentación en frente, compromiso del surco nasal, y estas lesiones poiquilodermiformes que son con hiperpigmentación y atrofia. Esto es, digamos, no es característico, o sea, podemos verlo en otras entidades, en otras colagenopatías. Pero ustedes vienen a la consulta, un paciente así, dicen, este paciente algo tiene. Le ven los ojos, dicen, ¿cómo anda con la fuerza muscular? Esta paciente es del interior y venía también siendo tratada por otra cosa hace un montón, y resulta que la paciente tenía una dermatomiositis. Acuérdense que pueden tener prurito y eritema en cuero cabelludo, el prurito suele ser bastante intenso, calcinosis, viene con les muestran las piernas, esto se puede ver en chicos, con estas lesiones. ¿El prurito era solo en el cuero cabelludo o en todas las lesiones? Puede ser, en realidad puede ser en todo el cuerpo, ¿sí? Pero lo característico es en cuero cabelludo. O sea, suelen decir, y vos lo revisás y está colorado, ¿sí? Eso es lo característico. Pero esto no es patognomónico. Lo patognomónico, lo que quiero que se acuerden, son las pápulas y signo de Gottron, ¿sí? Y después, bueno, lo característico es el eritema en heliotropo, que es este eritemato violáceo y edema en los párpados. Eso es como bastante lo más visto. Esta calcinosis cutis también se puede ver en otras entidades, como la esclerodermia, y ustedes le ven, y si lo palpan es duro, es bien duro, son lesiones nodulares, ¿sí? En miembros, y ustedes cómo viene esto a la guardia, ustedes qué estudio le pedirían para confirmar que esto es calcio. ¿Qué se les ocurre? ¿Algo sencillo que pueden, para no hacerle una biopsia? ¿Radiografía? Una radiografía, exacto. Sí, le haces una radiografía y se ven bien las lesiones cálcicas, porque la radiografía a veces hueso, así que en la piel, ¿sí? Digamos en las partes blandas. Le pedís una placa y decís, esto es calcio, una calcinosis. Bueno, acuérdense, debilidad muscular, simétrica proximal, lo interrogan, no me puedo peinar, no puedo levantar los brazos, no puedo subir las escaleras, ¿sí? Elevación de enzimas musculares, le piden una aldolasa, una LDH, un TGO, TGP, ¿sí? Una CPK, salen elevadas. Hoy en día se suele pedir una resonancia magnética, donde se pedía mucho un electromiograma. Después, biopsia muscular con histología de evidencia de miopatía inflamatoria y las lesiones cutáneas típicas, ¿sí? La debilidad progresiva, generalmente dijimos que afecta a los músculos de cintura escapular y pélvica, suelen ser de instauración subaguda en semanas o meses, ¿sí? Puede ser aguda, pero suele ser, en general, el paciente ya viene hace varios meses con esto y no le pegan al diagnóstico, y suele ser bilateral y simétrica.
¿Qué es lo que puede comprometer además? Pulmones, sistema digestivo, el corazón. Puede haber fenómeno renal en un pequeño porcentaje de los pacientes, pero bueno, las complicaciones respiratorias y de corazón son las que le dan el pronóstico a estos pacientes. Encima... Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Con la debilidad. Como que no entiendo, o sea, porque es proximal, pero en las manos también tiene debilidad. No, suele ser proximal. Las lesiones cutáneas sí son en las manos. Ok. Esas son lesiones cutáneas. Pero acordate que esto es, te lo dice el nombre, para que vos te acuerdes, digamos, mnemotécnicamente, dermatomiositis, lesiones en piel, miositis, lesiones musculares. Vos no vas a ver el músculo, lo que te va a surgir es dentro del interrogatorio. Y encima, como esto es algo que no es agudo, o sea, no es que decir, no puedo, no, cada vez me cuesta, va a decir, cada vez me cuesta más, ustedes pregúntenle, ¿puedes subir bien las escaleras? No, cada vez me cuesta más subir las escaleras, porque es en cintura, suele comprometer simétricamente en escapular y pélvica. Me cuesta peinarme, me cuesta levantar los brazos para peinarme, cada vez me cuesta más. El paciente suele cada vez costarle más. Esto es porque hay una inflamación muscular, por eso les decía, la piel está buena porque vos la ves, las otras partes, el hígado no lo ves, el riñón no lo ves, los músculos no lo ves. Te entra dentro del interrogatorio y los estudios clínicos que vos le pidas. Entonces, si el paciente te dice eso, vos si sos dermatóloga o estás en una guardia y ya lo ves entrar al paciente con estas fotos que vimos, viste así, eritema, edema en párpados, y encima dice, ¿usted se siente bien? ¿Tiene algún problema? Puedes hacer un interrogatorio inducido o más abierto, y te dice, no, la verdad es que me siento cansada, hace meses ya que cada vez me cuesta más subir los brazos, agarrar las cosas de la alacena, subir las escaleras, decir, este paciente no tendrá una miositis. Bueno, le pedís las enzimas musculares que se piden en cualquier laboratorio, CPK, aldolasa, LDH, transaminasas, y si te vienen elevadas, decís, listo, esto puede ser una dermatomiositis, y ahí le pedís toda la otra batería. Si podés una resonancia magnética, una biopsia muscular, y confirmas el diagnóstico, y empezás el tratamiento, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me expliqué bien? Sí, perfecto. Bien. Estos pacientes, en general, con respecto al colágenograma, si tienen un FAN o ANA positivo, es en bajo título, ¿sí? Acuerden siempre de pedir el anti-RNP, que está dentro de los ENA, que puede hacernos, porque la dermatomiositis se puede acompañar de otras colagenopatías, ¿sí? Y para que sepan, el anti-Jo1 o antisintetasa está asociado al síndrome antisintetasa, que es de peor pronóstico, porque hay un compromiso pulmonar, donde el paciente, bueno, suelen tener un poquito de peor pronóstico, pero bueno, es algo más específico para que ustedes lo sepan. Otra cosa importante, ¿se acuerdan que el grupo etario de 50 a 70 años, acuérdense, pacientes más de 60 años, 65 años, ver si esto no está asociado a algún tumor, cáncer ovario, pulmón, estómago, de órganos sólidos. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Última pregunta, sí. Sí, no hay problema. Que estaba la dermatomiositis de la infancia, y quería saber si la presentación cutánea, sobre todo la parecida, o se veían los mismos signos y eso. Sí, generalmente tiene lo mismo, suele asociarse a calcinosis, suelen tener pacientes, pero la calcinosis no es que se forma de un día para el otro, ¿sí? Puede asociarse, digamos, con el tiempo se va formando, pero también puedes tener el signo de Gotrón, la debilidad muscular, ¿sí? Suelen tener las mismas manifestaciones, lo que cambia es el grupo etario. Perfecto, gracias. Bien, y por último, esclerodermia, ¿sí? Habrán escuchado de esclerodermia, ¿no? Porque ahora es como que está más difundida, ¿sí? En realidad tenemos la esclerosis sistémica, es una enfermedad también multifactorial, donde
si tenés algún familiar con esclerodermia, hay más posibilidades de padecerla. Fíjense que el incremento se aumenta en un 13 a 15 veces más sobre la población general, y de tener un hermano 15 a 19 veces más. Suele ser un compromiso difuso el tejido conectivo de la piel y órganos internos si es una esclerodermia sistémica, ¿sí? ¿Y cuál es, digamos, la lesión elemental? Es que hay una esclerosis, o sea, hay un endurecimiento. Ustedes le tocan la piel al paciente y está dura, indurada, fija, ¿sí? Y puede acompañarse de alteraciones vasculares, como vamos a ver un poquito más adelante, como el fenómeno de Raynaud. ¿Escucharon hablar o llegaron a ver? No creo que vieron, ¿no? Fenómeno de Raynaud ahí en el consultorio. No. No vimos, pero sí lo vimos, teóricamente ya lo vimos. Ah, perfecto. O sea, en esta época dudo que vean un Raynaud. A veces se puede ver, pero es más frecuente en invierno, porque como es vasoconstricción paroxística, por vasoespasmo de la microcirculación, suelen manifestarse o hacerse más evidentes en el invierno, ¿sí? Y se caracteriza por palidez, cianosis y rubor. O sea, en realidad el paciente no dice, sí, se me ponen pálidos, después se me ponen negros y después se me ponen rojos, no les va a decir todo eso, pero sí les va a decir el paciente que les cambia de color las manos, ¿sí? Que sobre todo en el invierno, en época de frío, le cambian de color. Sí, se me ponen coloradas, se me ponen blancas, se me ponen azules, generalmente blancas, les van a decir. Bueno, si ustedes están sospechando un fenómeno de Raynaud, por lo menos ustedes ahí se les prende la lámpara, uy, este paciente no tendrá un fenómeno de Raynaud, ¿sí? Fíjense que a veces no es que se le ponen todos los dedos blancos, se le pone algún dedo blanco, eritema con reperfusión. Esto a veces es bastante severo y puede llegar a tener compromiso de las falanges distales con amputación, ¿sí? Amputación espontánea. Acá lo mismo, fíjense, ¿sí? Con compromiso, le cambia de color las manos. Ya les digo, cianosis, las manos blancas, o si no, se les pueden poner bien negras, y a veces esto puede llegar también a amputación. Fíjese acá un solo dedo. Bueno, dentro de las formas sistémicas, que son las que más ven los reumatólogos, vemos en conjunto con los reumatólogos, tenemos la limitada y la difusa, ¿sí? Dentro de la limitada tenemos el CREST y la acroesclerosis, y después tenemos la difusa. La limitada es de mejor pronóstico, la difusa no tiene tan buen pronóstico. Y la que vemos generalmente, exclusivamente nosotros los dermatólogos, son las localizadas o morfeas, que no tienen compromiso sistémico. Dentro de las limitadas, acuérdense que puede existir este fenómeno que vimos de Raynaud, y hay órganos comprometidos, como el aparato digestivo, principalmente el esófago. Puede estar comprometido el pulmón, el riñón, el corazón y a veces el hígado. Acuérdense que el 90% de estos pacientes con una esclerodermia sistémica pueden tener compromiso gastrointestinal, así que hay que estudiarlo. A veces la manifestación más temprana de esta enfermedad es la esofágica, con dificultad primero en la ingesta de sólidos y después en la ingesta de líquidos, ¿sí? Y el compromiso cardíaco. Compromiso pulmonar puede producir una fibrosis pulmonar o hipertensión pulmonar, así que básicamente estos pacientes con esclerodermia sistémica hay que estudiar la parte digestiva y la parte pulmonar, y solicitar, obviamente, estudios básicos para función renal. En el CREST, lo que vamos a ver, el acrónimo es la C de calcinosis, la R es de fenómeno de Raynaud, la E de disfunción esofágica, esclerodactilia porque está en inglés, esclerodactilia es con S, y telangiectasias, ¿sí? Esto a lo mejor se lo pueden tomar, ¿qué quiere decir el acrónimo de CREST? ¿Sí? Acuérdense, calcinosis, que lo vimos, que son estas lesiones cálcicas a nivel de la piel, el fenómeno de Raynaud, que también lo vimos, la disfunción esofágica con disfagia, la esclerodactilia, que ahora vamos a ver unas fotos, y las telangiectasias.
Normalmente estos pacientes, para cerrar y ponerle un moño de que esto es un CREST, tienen un anticentrómero positivo, ¿sí? Esta es la calcinosis con estas lesiones duras, induradas, que a veces drenan material cálcico, se abren y drenan material cálcico, y si ustedes lo quieren corroborar, o le hacen una biopsia o le hacen una plaquita, una radiografía. El fenómeno de Raynaud, como vimos, ¿sí? Cambio de coloración en las manos, esclerodactilia, o como, no sé, o dedos en salchicha, la paciente les refiere que tiene el entumecimiento en los dedos, se les hincha, pero no es un edema blando, es un edema duro. Dice que no puede cerrar la mano. Fíjense bien el edema duro que tienen en los dedos. Esto se llama esclerodactilia. Fíjense acá, ¿sí? También. Telangiectasias. Pueden tener telangiectasias a nivel de las palmas, a nivel del tronco, a nivel de la cara. Eso es el acrónimo de CREST. Es una forma sistémica, pero limitada. Y la acroesclerosis viene compromiso de la piel, suelen ser de las zonas distales, cara, cuello, manos, antebrazos, con fenómeno de Raynaud. Generalmente en estos pacientes, a veces viene un paciente que dice que tiene cambio de coloración en las manos, y a veces esto precede a la esclerodermia sistémica en años. O sea, el paciente lo único que tiene es el fenómeno de Raynaud. Hay que seguirlo porque con el tiempo puede desarrollar una esclerodermia. ¿Todos los pacientes con fenómeno de Raynaud van a desarrollar una esclerodermia? No, no van a desarrollar toda una esclerodermia. Muchas veces tienen fenómeno de Raynaud, síndrome de Raynaud solo. O sea, un paciente que tiene cambio de coloración de las manos en invierno. Para eso se le solicita, generalmente para seguimiento, una capilaroscopía, que se ven las microvasculatura a nivel periungual, ¿sí? Pero para que les quede fijo, estos pacientes pueden tener fenómeno de Raynaud con años preceder en años, pero no todos los pacientes con Raynaud van a hacer una esclerodermia. Suelen tener un predominio femenino, ¿sí? Y suelen tener una sobrevida, los pacientes con acroesclerosis, muy buena. Lo que pueden tener es compromiso pulmonar. Fíjense las inyectadas. Sí. Entonces no tendría lo de CREST. No, el CREST es como, fíjate, dentro de, es como complicado, Sí, pero... me perdí. No, sí, por eso, pero vos recordá esta diapositiva, perdón, esta. Las podés dividir en dos grandes grupos, sistémicas o localizadas, ¿sí? Primero las dividís así, dos grandes grupos, sistémicas o localizadas. Sistémicas, ¿qué quiere decir? Compromiso sistémico, o sea, de órganos internos, ¿sí? Localizadas, piel nada más, no tenés compromisos de órganos internos, ¿sí? Nunca, ¿sí? Ahora, dentro de las sistémicas podés dividirla en limitada, quiere decir que no te compromete toda la piel, sino algunos sectores, y la forma difusa, ¿sí? En la forma limitada, a su vez, la dividís en CREST, que el acrónimo es lo que dijimos, y dentro de la limitada también está la acroesclerosis, ¿sí? Que son muy parecidas. Esto es como algo muy fino, no les van a preguntar. Por eso le dije, a lo sumo les van a preguntar en la sistémica, que se puede, ¿cómo se llama? En la sistémica limitada, que puede preceder en años el Raynaud, o sea, tener Raynaud nada más, y a los años evolucionar a una esclerodermia, y el acrónimo de CREST, ¿qué significa? ¿Sí? Simplemente eso. ¿Cuál es la diferencia de estas dos grandes? Por eso se las dividí, es el pronóstico. Porque en la limitada generalmente evoluciona en años y la difusa suele ser aguda. O sea, suelen ser pacientes relativamente jóvenes que empiezan con una induración de la piel, con compromiso sistémico, y no suelen tener tan buen pronóstico como estos pacientes, como la limitada, ¿sí? Por eso se los dividí. Okay. Y esto de las manifestaciones extracutáneas que vimos, digestivas y pulmonares, se dan en las dos, tanto en la limitada como en la difusa. Se le dan en las dos. Vos pensás, sistémicas, compromiso sistémico. Sí, que a veces no son todos los órganos, pero acuérdate siempre, gastrointestinal va a la cabeza
y pulmonar es el segundo, ¿sí? O sea, el paciente con forma sistémica siempre tenés que, tanto CREST, acroesclerosis y difusa, tenés que estudiar la parte digestiva y pulmonar, sí o sí, y renal, pedirle un seguimiento urinario, una función renal, ¿sí? ¿Está? Ahí entendí. Sí, gracias, perdón. Sí, es complicado. Igual, ya les digo, no es que le van a pedir todo, a lo sumo le van a pedir CREST, pero es para ustedes también, ¿no? Porque el día de mañana, si son clínicos, también tienen que saber estas distinciones. Estas son regadías, son telangiectasias a nivel que normalmente esto no se ve, ¿sí? O sea, no se ve en un paciente normal, pero un paciente con esclerodermia van a ver que tienen telangiectasias, fíjese, tienen telangiectasias en la cara, en la zona de semimucosa, y tiene estas regadías peribucales, que son como surquitos a nivel de la boca, pero la diferencia es que abra la boca y al paciente le cuesta abrir la boca, o sea, tiene compromiso de la apertura bucal, perdón. Como les dije, 2 palabras de la difusa. Lo importante de saber de esto es que fíjense que compromete edades más tempranas, segunda, tercera década de la vida, no sea en pacientes más grandes, sino que sea en forma bastante rápida, en pacientes relativamente jóvenes. Hay un compromiso de toda la superficie cutánea, o sea, no es que tiene nada más compromiso de las manos, del cuello, la boca, sino en general del todo el tegumento se le pone duro, se esclerosa, ¿sí? Se indura, suele haber una hiperpigmentación, que se le dice en sal y pimienta, ¿sí? Porque está todo como marrón con puntitos blancos, ¿sí? Suele asociarse a el esclero 70, a diferencia de la otra que vimos del CREST, ¿se acuerdan que dijimos anticentrómero positivo? Esa, cuando te da anticentrómero, para pedir en esclerodermia, normalmente pedimos esclero 70 y anticentrómero. El anticentrómero CREST es una forma sistémica localizada. Si me da esclero 70 positivo, prendan la lamparita, porque ojo que no tendrá una forma difusa, que no tiene tan buen pronóstico, o sea, hay que actuar rápido, y suele ser un poco más complicada. Entonces, una forma difusa, realmente el fenómeno de Raynaud, a diferencia de la acroesclerosis, aparece concomitantemente con las manifestaciones cutáneas, o sea, no es que preceden años, sino que al paciente le aparece todo junto, la induración de la piel, el fenómeno de Raynaud, ¿sí? Hay compromiso de tronco, zona proximal de las extremidades, la piel está tensa, ustedes la tocan y está dura, suele tener prurito y evoluciona en forma rápida. Puede desarrollar daño renal, cardíaco y enfermedad pulmonar. Bueno, estas son más fotos. ¿Se acuerdan la esclerodactilia, que puede producir compromiso distal con pequeñas ulceraciones a nivel de los dedos? Si ustedes tocan la piel de este paciente, está dura, está indurada, puede comprometer las falanges distales con amputación de las mismas, fíjense, necrosis. Acá tenemos más compromiso distal. La apertura bucal, que les dije que está limitada, el paciente dice que cada vez le cuesta más abrir la boca. Y dentro del laboratorio podemos tener los ANA positivos, los antinucleares positivos, en un alto porcentaje de pacientes, pero los títulos de estos anticuerpos no se relacionan con la evolución de la enfermedad. Bien, eso es lo que vimos hasta ahora, es la sistémica. Lo que nosotros vemos los dermatólogos, y que a lo mejor pueden llegar a ver algún día bueno, ya se les termina cursada, pero no sé si vieran alguna morfea, alguno de ustedes, que es una forma localizada de la esclerodermia. ¿Qué es la diferencia de la sistémica? Que no tenés ni esclerodactilia, no tenés fenómeno de Raynaud, no hay cambios capiloroscópicos en las uñas, ni compromiso de órganos internos. Es piel, está destinado, es nada más que en la piel. La más frecuente es en placas, ¿sí? Que estas son estas lesiones que vamos a ver, placas, que son bien delimitadas, de borde, digamos, uno puede marcar donde empieza y donde termina. El borde suele ser violáceo, lilac ring, y el centro atrófico, de un color marfil, ¿sí?
Esto es lo bien característico. Estos les pueden llegar a tomar. ¿Cuál es la lesión de morfea característica? Una placa con lila ring o un borde violáceo con un centro atrófico, ¿sí? Acá vemos otra lesión, ¿sí? Esto es bien agudo. La superficie está, fíjense que es como brillosa, ¿sí? Por la atrofia que tiene. No tiene pelo ahí, hay falta de pelo. Puede haber una o puede haber varias lesiones. Acá ven otra, fíjense del borde liláceo y el centro más blanquecino atrófico, acá lo mismo, ¿sí? El borde liláceo y el centro atrófico. Acá esta lesión es lo mismo y acá se ulceró un poquito, pero fíjense el borde y el centro blanco marfil brillante. Hay un tipo de morfea, o sea, estas placas que aparecen en varias zonas, ¿sí? O sea, esto se llama morfea generalizada, o sea, no es que le aparece una sola placa, sino que le aparecen varias en distintas zonas del organismo, de la piel. Esto es una morfea generalizada, no es una a pesar de que tiene muchas lesiones, no es una esclerodermia sistémica, esto es compromiso de piel nada más, ¿sí? En zonas inguinales, a veces dejan esta hiperpigmentación residual cuando uno le hace tratamiento y evolucionan. Y para que sepan, esas eran las formas en placa. Hay una forma lineal, que es importante que la tengan en cuenta porque también puede aparecer en la infancia, y esto es importante porque, fíjense, es una placa que deja una esclerosis y va produciendo un hundimiento, puede comprometer tejidos más profundos hasta llegar a comprometer la órbita, ¿sí? Del ojo. Entonces, se llama engolpe de sable, es como si le hubieran dado un sablazo. Puede darse en un adulto o puede darse en los chicos, ¿sí? Y lo importante de que ustedes tengan presente esta imagen y que lo piensen es porque esto puede comprometer tejidos profundos y puede llegar a comprometer el globo ocular, ¿sí? Entonces hay que darle tratamiento rápido. Puede darse en cuero cabelludo, también golpe de sable, y puede darse también en los chicos, generalmente se ve esto, las morfeas lineales o en banda, que son estas mismas placas, pero como si fueran una línea a nivel del miembro. También es importante, puede que este compromiso, esta esclerosis puede llevar a órganos, digamos, a estructuras más profundas, pudiendo producir una deformidad, así que hay que tratarlo. Bueno, chicos, estamos en media. Hasta ahí, morfeas, ¿bien? ¿Entendieron bien? Sí, sí. Bien, acuérdense, fíjense, fijen en la cabeza esta imagen. Placa atrófica de centro blanco brillante, ¿sí? De tipo marfil, con el borde violáceo. Acuérdense de eso que está bien en actividad. Eso es una placa de morfea. Es una esclerodermia localizada, sin compromiso sistémico. Dos palabras sobre colágenograma para que tengan en cuenta. Esto es un colágenograma básico, el ANA, muy sensible, poco específico, el anti-ADN, el anti-estonas, que se da para cuando uno piensa en por ejemplo, lupus desencadenado por un fármaco. Después están los ENA, ¿se acuerda el anti-SM, que es patognomónico del lupus? El anti-RNP, enfermedad mixta de tejido conectivo. RO y LA, que se da en lupus también, pero sobre todo en el lupus subagudo, y el esclero70 en una esclerodermia difusa, ¿sí? Antisintetasa, lo que tiene que ver con dermatomiositis, y el complemento. Son enfermedades autoinmunes que si solemos pedir complementos, si está bajo es porque está en actividad la enfermedad. Hay anticuerpos bajos es porque hay consumo de complementos. Y anticuerpos antifosfolipídicos que suelen estar relacionados con el lupus. Esto es un cuadrito para que lo tengan ustedes de machete para ustedes, para el día de mañana, cuando tienen estos, no se lo van a tomar, es para ustedes esto. Cuando tienen determinados anticuerpos, en qué pensar, ¿sí? En qué enfermedad pensar, en qué se relacionan más estos anticuerpos, para que sepan,
muchas veces uno pide por pedir, y a veces al pedir por pedir confunde. Tienen que saber que, por ejemplo, no sé, viene una señora de 80 años, y ya que estoy dentro de la rutina le pido una ANA, ¿sí? No tiene nada la señora, o sea, no tiene nada relacionado con la genopatia, pero ya que estoy le pido una ANA. La doctora me dijo, es muy sensible, poco específico, es barato, se lo pido. Me da positivo. Uy, ¿qué hago ahora? O sea, y a lo mejor la paciente tiene un ANA positivo porque es una persona mayor. Hay gente que puede tener anticuerpos antinucleares positivos por ser, digamos, personas mayores. Las mujeres embarazadas a veces pueden dar anticuerpos positivos sin tener una patología, ¿me entienden? Parientes de pacientes con colagenopatías, otras enfermedades autoinmunes, una cirrosis viral primaria, una tiroiditis, a veces por drogas, por infecciones crónicas, por neoplasias, y a veces hasta las personas sanas van a tener ANAs positivos. Siempre a títulos bajos, no van a tener un ANA en 1 en 1290, ¿sí? Van a tener un ANA en 160, uno en 80, bajo. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Y lo que sí siempre tienen que pedir, o siempre tienen que solicitarlo sí o sí, cuando sospechan que el paciente tiene una dermatosis por fotosensibilidad, o sea, se expone al sol y se brota, ¿sí? Esto no está de más pedirlo porque pueden estar pensando en una colagenopatía. Estudios de base en pacientes con lupus crónico y lupus subagudo, obviamente. Cuando sospechan una colagenopatía, láser. Hoy en día, láser, depilación láser, tratamientos con láser. Si lo interrogan al paciente y uno va a cualquier lado a hacerse a veces este tipo de procedimiento, pacientes con antecedentes de sensibilidad al sol, antes de exponerlo al láser, pedirle un ANA, ¿sí? O si alguna de ustedes trabaja en un centro de láser para ganarse unos pesos, como futuros médicos, soliciten un ANA, o sea, díganle o interróguenlo para ver si tiene alguna, porque a veces un tratamiento así pueden desencadenar una patología como estas, y estudios de base de una vasculitis crónica. Bueno, fíjense que las colagenopatías están todas interrelacionadas, ¿sí? El anti-RNP, que puede asociarse a otras colagenopatías, nada, esto no es para que se lo prendan, es para que lo tengan, pero hay muchas colagenopatías que muchas veces comparten signos y síntomas en común, y tienen que estar abiertos y pensar. Trabajamos de la mano del reumatólogo, ¿sí? Dermatólogo y reumatólogo en colagenopatía trabajamos juntos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya, ¿los mareé mucho? Y era medio Último. mucho. Sí, vamos.